Muy buenas tardes. Bueno, vamos primero de nada a facer unha pequeña prueba de sonido. Vais a confirmarme tos y toes que me estáis viendo y oyendo bien, ¿vale? A ver, no sé si me veis por ahí. Sí, parece que hay de alguna vista por ahí. Bien. Vamos a ponerlo también por Instagram. Iba a hacerlo por Instagram personal, pero mellor vamos a hacerlo también por Formiento. A ver, vale. Sí, está viéndose. Estaba dándome problemas la conexión. No me deja hacer directos aquí. Ok. A ver, vamos a hacerlo entonces desde la otra cuenta. Bueno, cosas del directo. Aquí quitamos. A ver, desde aquí vamos a hacerlo también. Bueno, no me está dejando ahora mismo. Así que nada, vamos a entamar. Bien llegados y bien llegadas al Formiento un Casa Fest, que es una iniciativa que parte sobre todo de una idea de Ignacio Galán que me compartió y pareció una idea perbona, que era hacer un ciclo de actividades culturales en casa, donde por supuesto tuviera presencia el asturiano. Eh, bueno, para ello falemos con distintos artistas de Asturias y la verdad que la participación fue muy positiva, averose mucha xente que tenía ganas de hacer cosas y de sofitar, bueno, de sofitar la cultura asturiana en estos momentos en los que creo que necesitamos tener esta presencia y llegar también a los llares del país y bueno, agradecer a Ignacio y a todos los artistas de todo tipo que se sumaren. Voy a hacer un poquillín repás de la xente que más o menos va a estar estos días. Güey va a ser darreu, recital mío de Cállanos con esa música, premio Asturias Joven 2018. Va a estar también Alba Carballo mañana, después volver a recordarlo, a las 7, con la charra averándonos a Montesín y a María Josefa Canellada. El viernes va a estar Silvia Quesada, con un pequeño concierto. El sábado 21 en Ignacio Galán, con una presentación y lectura del libro Cartas en l'Orru y de ellas historias más. El domingo 22 va a haber un concierto de Alfredo González, un encuentro músico y literario, ¿no? Donde va a unir, como fai muchas veces en ellos conciertos, la literatura con la música. El lunes 23 vamos a tener a Sergio Huelga, que sabéis muchos y muchas, un gran conocedor del teatro asturiano. Vamos a hacer una charra de Telva y Pinón en el teatro. El martes 24 tenemos a la investigadora y poeta Raquel F. Menéndez con la charra de ellos relecturas, donde va a hacer una relectura de ellos libros que interesen. El miércoles 25 vamos a tener a Xaime Martínez, que también va a hacer una combinación de música y poesía. El jueves 26 tenemos a Víctor Suárez, que va a hablar de la Wikipedia. El viernes 27 tenemos un conciertín también de María de la Torres. Y el sábado 28 tenemos doble actividad. Por la mañana a las 12 un cuentacuentos para Recella por Maggie. Y el 19, a las 7 de la tarde, como todos los días, tenemos a Blanca Fernández, también conocida como Siro Ichigo, que va también a hacernos una intervención interesante. El domingo 29 vamos a tener a Antón Martínez, un concierto de música para la mocedad. Y el lunes 30 vamos a tener un recital concierto de poesía y música de guión de Fran Allegre, ¿vale? Un músico y escritor que paga la pena tener en cuenta, ¿vale? Bueno, voy a hablaros un poquillín del libro Cállanos con esa música. Perdonad un segundín. Ay, que tengo que agarrar. A ver.
voy a falar un poquillín de Cállanos con esa música, que como se difundió estos días, fue el libro ganador del premio Asturias Xoven 2018, y un libro que tiene poemas en asturiano, poemas en castellán, y bueno, voy a hacer una lectura mayoritariamente de los poemas en asturiano, pero también voy a leer alguno en castellán que entiendo que es necesario para entender el significado del libro. Y un libro que no tiene en sí, bueno, voy a enseñaros también, aquí tenéis como ya el libro, ¿vale? Con una portada fecha por Marina Lobo, la ilustradora y maquetadora de Impronta. Y un libro que no tiene una estructura marcada, son una recopilación de los poemas, constituye una recopilación de los poemas que yo fixi aquel verano del 2018, y donde, bueno, vemos pues un poquillín una contestación de un poema a otro, y una cosa que me suele interesar a mí en mi obra, ¿no? Escribir una cosa y contestar más adelante con otra. Y un poemario, bueno, las partes que voy a mirar el índice, entama con un preludio que fai un poquillín de, viene a explicar un poquillín mmm, bueno, la intención del libro, que vamos a entamar con él, y después hay una parte donde reflexiona bastante sobre el amor, y col tiempo que marto lo que no sei amor, un poema inspirado por uno de los poemas de Andrés Solar más conocidos, una parte que llámase Barle Beicó, que falaba de, bueno, de la decisión o no de escribir más, de escribir menos, bueno, de la escritura en sí, ¿no? Del acto de la escritura. Está La vida plena, donde se reflexiona también sobre, desde un punto de vista existencial, del panorama o de la situación que yo estaba atravesando en aquel momento. Y por último, bueno, por antepenúltimo, La guerra de los mudos, que hay una parte un poco más de denuncia, más de reivindicación de ellas cuestiones. Y el pie se Cállanos con esa música, donde se llama un poquillín a la reflexión después de todo eso. Creo que puede ser, sobre todo la parte final, interesante para los tiempos que estamos viviendo. Por lo tanto, bueno, yo creo que pesearé con esos últimos poemas de Cállanos con esa música. De la parte, ¿vale? Doblemente Cállanos con esa música. A ver, voy a entamar con el preludio. Preludio. Prestábame contar que fueron días raros, d'un branu que non acababa por dicise. Prestábame contalo en sin proclames, medrar y esborriar significaos, faer relatives les pallabres, sábese absurdo, tenelo claro. El poema Fueu, que digo que es el que viene de Andrés Solar, ¿vale? De este, uno de los poemas más conocidos, que tiene un cantar también, Escama la rede, va a sonar vos ahora. A ver si por aquí por debajo alguno sabe, no voy a decir el título, a ver si alguno me llega a acertar el cantar de Escama la rede, que puede recordar este poema. Fueu, Andrés Solar. Si fixera de fueu cada pallabra, quemaría toles torgues los escallos que me fueron mancando na calella, acabaría col monstru, col muñecu, visarma vigilante nes nueches d'insomniu. Si fixera de la pallabra un fueu intenso, levantaría les muries desta patria, pa facela un país de roses invencibles, y col tiempo, quemar todo lo que non selle amor. ¿Vale? Mirad a ver si vos suena, si hay alguna referencia ahí, alguna intertextualidad que vos pueda decir de qué. El que lo acierte o la que lo acierte, bueno, igual regalo algún libro. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Un poema también que fala de amar, de lo que es el amor,
y un tema que como concepto interésame, a veces para deconstruyirlo, otras para reflexionar sobre él, y este ye amar ye admitir el laberinto. Amar ye admitir el laberinto, mirar dos veces, volver al sitio. Non ye ciego el tacto d'una mano, non ye necio el silencio, non ye absurda la espera. Amar, 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 amar ye admitir el laberinto, querer perderse, saber, estar vivo. Un poema también en este tono, esta misma rítmica, un poco envolvente, llámase Axayá, y bien con una cita, iniciado con una cita de Pachín de Melás: na paz, en silencio, na aldea querida, utá la belleza de amores dormida. Vale, esa es la cita que abre el poema en Axayá, y dice así: Axayá dicite tantas veces, a topar razones que non nieguen, pol tu amor, pol to rescamplu, Axayá, Axayá, Axayá. Axayá nun tener de decir nada, nacer esnudo, nacer, poema. Bueno, estábamos César Oboquen y yo preparando una actuación en La Salvaje, que de momento está, vamos a decir, pospuesta. Y bueno, con este estrés teníamos una idea. Bueno, si más adelante podemos salir de casa, podremos ufrívoslo a ver qué vos parece. Una mezcla de música con estos tres poemas en concreto. Falando de música, evidentemente el poemario Callanos con esa música tiene mucha influencia de la música y da mucha importancia al elemento musical. Hay un cantar, que es el cantar de La Molinera, que muchos conocéis, que tiene una cita que me parece, un verso que me parece, pero bueno: Molinera, molinera, qué descoloría estás, donde el día de la boda no dejaste de llorar. Pareceme un verso bastante duro, ¿no? Está contando una historia ese verso. Y yo, bueno, hice también una adaptación a lo que sería, sin intentar tampoco meterme mucho sin querer cambiar la temática, hice como una adaptación a la mi poesía. Hay gente que más del mundo del folk que gustó, otros igual no os gusta. Bueno, podéis comentar también por aquí, con total libertad. Molinera, molinera. Molinera, molinera, que aguantaste el frío de la noche, vamos a percorrer el puerto. Enséñame el tocanto, nun llores, atrás quedaren yárimes y zunes. Al pasar el puerto hay nueves lluces y un nuevo amor nel canto a la memoria. Molinera, molinera, dime que nun vas llorar. Molinera, molinera, güey la vida va a esnalar. Vale. Vamos a pasar ya a la siguiente parte. Voy a ir también de uno en castellano que me presta, que llámase Mad Men, y es una clara referencia a la serie. Si hay algún fan por ahí de la serie va a entender el porqué del poema y a qué se está refiriendo. Aunque yo también vi una correlación entre la caída inicial de, bueno, ese entamo de Mad Men, ¿no? Veo una correlación entre esa caída con la de James Stewart en Vértigo, o incluso en Altazor. Vi ahí una especie de correlación. Bueno, a ver, podéis comentar lo que os parece. Voy a llevaros este poema. Miro allí abajo, tantos metros de oficinas, tanta altura que si doy un paso caigo y caigo. No es que tema morir, temo el vacío. No es que tema morir, temo el olvido y caigo y rezo y pido, pues es mi caída. Yo Altazor, yo Ícaro, histórico mi muerte, ya lo ven, pues es mi caída. Yo James Stewart, pues es mi caída. Yo Donald Draper, y caigo allá abajo, y tal vez tema la muerte ahora cerca, y tal vez tema la muerte porque es cierta, y tal vez temo a la muerte
porque puedo abrir los ojos y la veo, lo juro, a cada paso de segundo. Bueno, vamos llegando a la vida plena. Branu, ¿vale? Que yo una cita, un poco se viene un poco arriba ahí la voz poética entre tanta cita, porque yo una cita de Pablo Teixón, que ye verano y ye vivir ye fácil, que a la vez ye una referencia al Summertime, ¿vale? Summertime and the life is easy, ¿vale? Mi inglés no ye muy bueno, pero bueno. El asturiano yo hice esta versión. Branu. Ye branu, eso dicen, y somos mozos y la vida ye fácil. Nunca tan fuino nos mintieren. Entrugan tos porque hay que recordarlo. Si la borrina nos persigue, si los yánimes no nueches cluquen, o llena más una forma de velo. Ye branu, eso dicen. La vida ye muy fácil, recuérdennos, pero nada más y un cantar que mancha de ironía estes noches tan amargues. Bueno, sabéis que hay un libro que me prestó mucho que ya Incorrectos de David Coto Artime, y yo, bueno, no llegué que quise también poner como homenaje, suelo hacer homenajes a la literatura que me gusta, y tuve que titular a un poema también Incorrectos, a ver qué vos parece. A ver. Incorrectos. ¿Cómo continuar con la tristura de si golpe, con esta interminable fuxida? ¿Cómo deprender a caminar solo otra vuelta, después del cántico una andecha? ¿Cómo negar todo lo que fuimos y malpenes lleguemos a dicinos nuestros? ¿Cómo no morder los llavios y sangralos al ver este absurdo progreso? ¿Cómo no despreciar al que más sabe, si de reu y el primero un escondese? ¿Cómo la vida aguanta tanto si nos aferramos asina a la somarcha? Y un poco la eterna pregunta que aparece en la literatura de Mario Benedetti. Muchas veces se cuestiona a sí mismo. Y bueno, préstame también incorporarlo a este Incorrectos. Como veis, hay muchas referencias a todo lo que me gusta, y suele influirme. Y bueno, este llámase Guerrero, y un poema que anda circulando por ahí y ahí pidieronme, desde la Asociación de Vecinos del Polígono, pidieron a todos los artistas del barrio que feigamos vídeos amosando un poco lo que nos facemos, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo oí un poema, pero otro pues tocaba el saxofón, etcétera, ¿no? Y yo oí este poema, que hay gente que piensa que salgo a la ventana y es poesía. No. Que, bueno, para eso igual la prensa a veces y un poco literaria también, ¿no? Que igual, bueno, como el del saxofón toca, pues la periodista imaginóse que yo también salgo a recitar. No salgo a recitar, no, todavía no chiflé tanto. Igual dentro de 7 días chiflo y sí que salgo ayer, pero de momento no. Y ahí este poema en el vídeo y bueno, voy a volver a hielo, ¿vale? Guerrero, que iba con una cita también, todo cites, de Pablo X. Suárez, uno de los primeros libros de poesía de Pablo X. Suárez, que el sistema de una chocolatina, que a mí encántame ese libro, y el verso y asina: voy triar la tierra to y abrir oculta embajada pero donde vaiga de esta patria pequeña y poderosa. Bueno, al final del poema vese claramente la influencia. Bueno, si la tierra nos fexo febles a la vista de los homes, vamos de prendellos nuevas perspectives. Si este tiempo bien tracamundiau, colgarémonos del reloj. Diremos si querún van poder con nos tan ceo. Si este exército cae, si ye que suelta una llárima, nun nos xulgar. Nada más defendemos una patria pequeña y poderosa, que nun va mucho, deprendió a dicise.
No me queden muchos, tampoco penséis que voy a estar aquí horas y horas. Por suerte para vosotros. A ver. Aquí otra referencia a Oscar Wilde. And all men kill the thing they love. ¿Vale? Y todos los hombres matan la dicha que aman. Parecióme un verso brutal y también quise incorporarlo de alguna manera. Reading Gaol, un libro que también os recomiendo en sí. Ya no soy a distinguir noche de día, nada más del celador los pasos, los gallillos de Dalguien, nada más eso me diz que pasa el tiempo. Levántome malpenes, recuéstome feble, xinton sin xeito, sientes un berro allá lantrones, zarro el puño, camiento pues, que todos los hombres maten la dicha camen, mas yo non voy facelo con un beso. Bueno, hai xente que diz que neste tiempo canta e fai cosas así, ¿no? Canta más, que fai este tipo de cosas. Hay incluso iniciativas para salir a cantar ciertos cantares a la ventana. Bueno, yo de momento no llega a ello, pero hay un poema que fala del canto, ¿no? El canto como, no sé si como concepto o como canto real. A ver qué vos parece. También un poema muy benedettiano, diría yo, ¿no? Cantamos porque el domingo retruca y poco falta para rematar da fechu outra semana. Falamos mentanto el sol apaeznos de su truco y cálanos de lluvia en otra vuelta. Callamos pues finamos poco a poco neste tiempo y esnala poco a poco el so recuerdo. Cantamos porque el domingo remembra que tú acaba y volver a sentilo nun lle tan mala dicha. Un poema en castellán un poco distópico. Tengo una serie de poemas ahí medio distópicos que vienen muy bien para este tiempo. Bueno, muy bien o muy mal, según se mire. Este llama a Ciudad Lloviente y quería leerlo también. Yo salí a buscarte y solo encontré una ciudad a punto de lloverse. Los coches gritaban, gruñendo sus motores en la noche. Los amantes se arrancaban la piel en las esquinas, pero todo eran reflejos sucedáneos. Lo siento, amor mío. Los lobos han tomado las aceras. Somos, solo nosotros, quienes sostienen la cloaca. Bueno, sí que queden todavía unos pocos. Como non vos oigo, non podo facer lo de los beats, de que pidáis outro o que me echéis. Pero bueno, así que tengo yo que más o menos intuir si vos estáis aburriendo o no. Bueno. La lengua de mi padre. Tiraron en baixo la casa de mi padre y non fixo falta que me arrincara los brazos ni les manes. Quedé parado, solamente, mirando colmío riendo tres de min, cola vergoña surdiendo como un poderoso argallo. Falo la lingua de mi padre, porque tiraron la so casa, y aínda que den nella les pallabres. Falo la lingua de mi padre, esa que nun deprendió, esa que nun esqueció, esa que nun tiró en baixo a naide, nunca, esa que puede faceme dicir que la casa de mi padre sigue en pie, que la casa de mi padre sigue en pie, y a mí nun van callame. Bueno. Sí, Elvira, yo también veo un mundo bastante distópico. Vamos a hablar un poco del tiempo. Estos días que no sabemos qué hacer con él, ¿no? A veces las circunstancias pues nos dan tiempo y esta pues evidentemente hay una circunstancia desgraciada en muchos aspectos, pero tiempo está dándonos.
Entonces yo voy a hacer un llamamiento a que aprovechemos el tiempo mirando un poco hacia adentro, en el mejor de los sentidos. Y este poema es un poema muy curto, que no es muy lírico, la verdad, pero que fala de ello. La nuestra dictadura. Pósate y t'has muerto, dice al mosquito. Y así na foi. Posóse y matelu. Llavé les manes y pensé que como el tirano, maté al más pequeño, solo porque puedo matarlo. Como el dictador, yo mato el tiempo, mas ya no me pertenece. Topo la causa. Utabes entós, cuando perdimos la guerra, onde la vida te traxo de haberes eses nueches, que miraes caltires na alcordanza, como sabe una boca enemiga. Preguntas contra quién perdimos, entrugas si pagó la pena, si el tiempo guarda amor, o solo esperes. Bueno, muy bueno, Xurde, ya veote por ahí. Un saludo. Bueno, estoy ya acabando con el recital. Hay una serie de poemas un poco más tipo haiku. No son haikus en sí, pero son un poco del estilo. Son un poco una mezcla entre aforismo, haiku, ¿vale? Poemas muy, muy curtios, que yo llamé los aforismos, porque sí es cierto que tienen ritmo, pero tienen un poco el fondo de los aforismos. Y son bollevos de alguno en castellano, de alguno en asturiano, combinados, y a ver qué vos parecen. Mente y mundo son solo dos palabras. La paz es todo. El mundo y es tú. L'éxtasis está en ti. Si casi, no importes. Soy la paz de las estaciones. Desfrunzo el ceño. Echo a andar. Y con esto voy a ir el último del libro, que es el poema que llamase Cállanos con esa música, que sinceramente no sé por qué, pero está escrito en castellano. O sea, no sé, no hay una razón por la que uno esté escrito en castellano y otro en asturiano. Simplemente pues surdieron así, ¿no? Y este dice así, ¿no? Tierra madre, a ti volvemos. Sábanos del fuego sin nombre, sálvanos del hombre que no ama, líbranos de reyes y tiranos. Tierra madre, madre patria, madre tierra, a ti volvemos. Danos lluvia, agua y sed, danos hambre y respuesta, danos la vida y la muerte, cállanos con esa música. Bueno, y hasta aquí sería la mi intervención. No sé si voy a echar un vistazo por ahí, si hay alguna cosa que me preguntarais para comentar. Bueno. Gracias, Xavi. Un abrazo, por ahí. Gracias, Abel. Dícenme que en la ventana o en portal que salga, ¿no? Bueno, no sé yo si opinarán lo mismo los vecinos. Hay más propuestas ahí que a seguir. Hay gente que pide otros 3, pero ya yo creo que ya van esos 3. Nada. Convidamos a seguir todos los días aquí a las 7. Güey, bueno, tocaba a mí abrir, que siempre cuesta. Si hubo algún fallo de sonido, de algún tipo de cosa, comentáislo, porque así para el siguiente va a ser mucho más fácil, ¿vale? Todo lo que veáis que se pueda mejorar. Yo, bueno, a mí como no me da más tampoco, pues tampoco no pasa nada, pero hay gente que entiendo que es mucho más perfeccionista y quieres hacerlo bien de verdad. Entonces comentáis si hay alguna cosa que se pueda mejorar, de lo que sea, cualquier cosa, por nimiedad que os pueda parecer, comentáisla, porque al siguiente seguro que es mucho más fácil
y es lo que queremos de la organización del Formiento un Casafés, que todos los que participen tengan a gusto y que todos los que lo estáis viendo podáis disfrutarlo en las mejores condiciones. Y nada, acordáis vos, mañana Alba Carballo, ¿vale? Va a dar una charra que averándonos a Montesín y a María Josefa Canellada, ¿vale? Vamos a tener también música de Silvia Quesada, Alfredo González, Xavier Martínez, vamos a tener teatro con Sergio Buelga, va a hablar de teatro, de Telva y Pinón, vamos a tener por ahí también a Víctor Suárez hablando de la Wikipedia, va a haber un cuentacuentos para Recilla el sábado a las 12. Va a haber también música, perdona, de Antón Martínez, que no lo esqueciera, y de Fran Alegre, que es poesía y música de guión. Una propuesta bien interesante, la de Fran Alegre. Está preguntándome por ahí, siente los libros per correo. Bueno, desde la página de Impronta, el libro es este, voy a volver a enseñarlo, y este, ¿vale? Y está en general en las librerías de Asturias, a un precio creo que de 10 euros. Y bueno, de momento no sé cómo está funcionando el tema de envíos y demás, ahora en este momento preciso, pero bueno, hasta ahora eso, distribuyen ellos y bueno, cualquier cosa podéis hablar con eso. Tienen una página que Impronta, podéis mercalos ahí. Y bueno, la verdad que estoy bastante contento con cómo quedó el libro, magar de ser un libro que de mano no estaba pensado como concepto, como un concepto global, digamos, ¿no? Que igual que por ejemplo Gas Abril, el mi primer libro que ya en castellano, y El Mundo en Marcha, sí que tienen un concepto detrás, todas las partes tienen un poco un porqué, este no. Y la verdad, bueno, eso parece falelo un día precisamente con Sergio Huelga, que anda por ahí y que va a dar una charla muy interesante estos días, de la importancia de que un libro de poemas tenga una estructura o no, ¿no? Y este, por ejemplo, no la tiene. Este son los poemas que había y, bueno, mandáronse así al concurso Asturias Joven y bueno, hevo la suerte de ganarlo y así nada. Y la verdad que no estoy descontento. Igual a veces, no sé, paga la pena también simplemente expulsar los poemas, ¿no? Sin estar pensando en que tiene que ir en un orden, una estructura. Bueno, yo igualmente tuve que buscar una cadarma, ¿no? De libro y fui estructurándolos en títulos, pero para ser sincero no había esa estructura premia, fue como fueron surgiendo. Y curiosamente sí que hay correlaciones al final, ¿no? Lo que os decía el Entamu, que un poema se contesta al otro a veces, o al final del libro, pues hay un poco una propuesta, ¿no? Que es mirar hacia nos mismos, mirar hacia la tierra, bueno, darnos cuenta que al final, pues, como comentaba el otro día en otro directo, somos árboles, de alguna manera, ¿no? Y el árbol que no está en el sitio adecuado no crece, acaba, bueno, no medra y al final este tiempo que bien complicado para lo que después de valinos y para ver si estamos haciendo lo que de verdad nos llena o nos presta, ¿no? Volver después de esto, bueno, volver a hacer lo mismo exactamente que estábamos haciendo, igual tampoco tiene mucho sentido, igual hay que cambiar según qué cosas, ¿no? Eh, Pregúntame por ahí, si tengo colgado ahora tuyo en internet que podamos ir estos días. Pues la verdad que no hay mucho. Hombre, tengo el blog de El Guardián de la Lluvia, que tengo sobre todo, tengo entrevistas, tengo artículos, reseñas. Bueno, sí que tengo, y es verdad, cosas así de literatura en asturiano. Tengo una entrevista a Elvira Laruelo, otra a Gonzalo Barreñada. Eso, El Guardián de la Lluvia, WordPress, buscáislo. Tampoco va mucho que no lo uso, pero sí que no, yo verdad que no tengo mucho. Igualmente, por ejemplo, podéis seguirme en la mi página de Facebook, Diego Solis Lletres, o en el Instagram con el mismo nombre, Diego Solis Lletres, y ahí cuelgo de vez en cuando de algún poema, y sobre todo en stories, lo que más uso y el Instagram, y pongo stories con poemas. Incluso, bueno, estos días también faigo algún directo donde comento de estas cosas. Y bueno, por lo demás, yo creo que, bueno, si queréis comentarme de alguna cosa, también estos días esto va a quedar colgado. Y otra cosa no, pero tiempo tenemos, o sea que puedo contestaros.
Y acordáis de seguir a Formientu en todas las redes, si no estáis siguiéndolo ya. Formientu en Facebook, por supuesto, por donde estáis viendo por esta misma plataforma, en Twitter y en Instagram, ¿vale? Que últimamente también estamos dando bastante actividad. Y por supuesto, no nos caizamos la página web de Formientu, formientu.com, y es bastante simple, donde estamos anunciando todas estas actividades. Ahí está el programa completo. Yo hice un pequeño resumen de ello, pero ahí tenéis el programa completo, ¿vale? Con todos los artistas y toda la gente que va a participar en ello. Así que, más nada, espero que vos prestare y nada, cuidaos mucho, lo que comentábamos en otros, también en Play Presta. Cuidaos mucho, no salgáis a la calle si no es estrictamente necesario. Lleváis les manes, y mantenéis mucha higiene. Y bueno, y yo creo que es importante también no difundir ningún tipo de noticia de la que desconozcamos la veracidad, porque hay veces que nos lleguen que sea un audio, que es una noticia de un medio que no tenemos muy claro que lle. Eso es importante también, que no, y es responsabilidad nuestra, no a golpe de clic funcionar todo el tiempo, yo creo que no compensa. Pregúnteme por ahí, autores que recomiende para ayer, autores de poesía. Bueno, autores de poesía. A ver, voy a echar un vistazo que tengo por aquí. Mesmo, pues estoy viendo aquí tres muy buenos. Estoy viendo por ahí Media Vida de Pablo Teixón, que es la antología que tiene Teixón. Hasta el otro día en Play Presta dice que era la antología de todo lo que tenía hasta ahora publicado. Bueno, hay un matiz ahí, hasta el momento, ¿no? Porque este año publicó Sayumamiento, que fue el premio José María Cebal de Pablo Teixón. Entonces, está todo menos Sayumamiento, ¿no? En esa antología de Teixón. Y un poeta que ya sabéis que me interesa y yo recomiendo siempre. Al igual que a Berta Piñán, por ejemplo, también con Saltadera, Trozos Cachos, que hay una antología bilingüe de Berta Piñán. También está La Mancadura, que también hay otro libro de poemas bilingüe, editado con Trea. Por supuesto tenemos a dice por ahí Ignacio que algo alegre. Bueno, la poesía no siempre ya alegre, pero igual algo se me ocurre. De Xuan Bello, la historia universal de Paniceiros, que no es solo poesía, pero hay muy buenos poemas ahí también, y un clásico, un clásico contemporáneo de las letras asturianas que más tengo por ahí. Lo demás casi estoy, tengo mucha novela. También, no yo precisamente alegre, pero Orfandad de Marta Mori, gusta mucho. ¿Qué más hay por ahí? De Pablo X Suárez. Pablo X Suárez sí que tiene un tono, no sé si alegre, porque en el fondo igual la lectura no es alegre lo que está contando, pero sí que tiene un tono de otra manera, ¿no? Más averado a la literatura oral, Pablo X Suárez. Por ejemplo, tal Little Babilonia, comentaban antes del sistema de una chocolatina. Little Babilonia y también premio José María Cebal, y un poemario también que cuenta las cosas de una manera bastante, de una manera que resulta más digerible a veces, pero realmente a veces sí que cuenta cosas. Yo sí que percibo cierta crítica y cierto pesimismo en la poesía del Suárez. Entonces, la poesía también tiene ese doble filo, ¿no? Que a veces puede sonar algo cuasi musical y en realidad está diciéndote de que es duro. Entonces, igualmente también quiero aprovechar para recomendar que se busque por ahí por YouTube a Pablo X Suárez, el Velcro. Tiene por ahí de ellos libros, sí, de ellos poemas musicaos que son interesantes de ver. Una propuesta que no se había visto mucho en Asturias. Ya están diciéndome por ahí. Exacto, sí, hay de ellas editoriales, como tenéis por ahí escrito, que están subiendo los libros gratis en PDF. Esto hay que agradecerlo, en estos tiempos, pues que las editoriales
muchos renuncien a tener una ganancia para mostrar y para hacer de la cultura de que de verdad útil para la ciudadanía, ¿no? En estos momentos que no ya a veces que no quiera comprar los libros y que ahora mismo igual no se puede, ¿no? Lo más seguro es que no podamos. Así que eso, vamos también, vamos a decirlo así, Suburbia, y verdad, dice Ignacio que está colgando de ellos libros de poesía narrativa en asturiano en un PDF. Tomáis nota para descargar de ellos libros. Pero bueno, yo creo que siempre las editoriales asturianas, sobre todo, bueno, si podemos esperar a poder darles de qué ganancia, porque tampoco llegue teamos muy que tenemos muy sobrados, ¿no? De editoriales ni de bueno, ni de gente que apueste el su tiempo y dinero en ello. O sea que, bueno, también vamos a intentar, mira, también pintar cuentos para Reciella. Está, vale. Pero yo insisto en que igual vale mejor esperar un poquillín y después volver con más fuerza. Y a esta crisis que va a venir, pues no puede llevarse por delante de todos los editoriales que tenemos también. O sea que yo insisto en esto también, que tenemos que apostar por ello y sofitarlo y entre todos y todos. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. Bueno, está Ignacio haciéndome las entrugas nada más, pero bueno, alguna cosa más por ahí, Ignacio, alguno más de los que queden, de los 20. Y bueno, oye, ya tuve recitales con menos gente, o sea que nada, muchísimas gracias a todos y todas los que tuvisteis aquí, los que fuisteis, volvisteis, bueno, todo tiempo y en este momento el tiempo y lo que tenemos, y gracias por dedicarme el tiempo que tuvierais. Insisto, si hay de que vos preste comentar, seguramente quede colgado, podéis entrugarlo. Yo si lo veo, contesto vos sin problema. Y bueno, acordáis que mañana tenemos a Álvaro Carballo y echáis una guayada a la programación del Formientum Casa Fest, por ejemplo, en esta misma página de Facebook o en la propia página web de Formientum, formientum.com. ¿Vale? Podéis seguirme a mí en cualquier red social, en Diego Solís Yetres, tengo Twitter, Facebook, Instagram, en todo ello estoy. O sea que, bueno, sobre todo Instagram ahora mismo, yo lo que estoy usando más. Así que más nada. Gracias, vémonos.